Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy para desentrañar un tema que ha mantenido a muchos, si no a todos, al borde de sus asientos. Si eres fan de las series turcas, y especialmente del carismático Altay Ulusoy, entonces prepárate porque vamos a hablar de algo que ha estado circulando en los titulares y en las conversaciones de los fans, la aparente evasión de Altay Ulusoy a las preguntas sobre su relación amorosa con Serine Sarıkaya. Sí, así es. El título lo dice todo y hoy vamos a profundizar en los rumores, las especulaciones y sobre todo, en por qué este tema genera tanto interés. Antes de sumergirnos en el meollo del asunto, quiero recordarles a todos ustedes, los que ya son parte de nuestra comunidad y a los que nos visitan por primera vez, que si todavía no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros vídeos y de apoyarnos para seguir trayéndoles contenido fresco y fascinante. Y ya que estamos en eso, no olviden activar la campanita de notificaciones para que sean los primeros en enterarse cuando subimos algo nuevo. Ahora sí, vamos a ello. El mundo del espectáculo, especialmente en Turquía, es un hervidero de noticias, rumores y por supuesto, relaciones que capturan la atención del público. Y cuando hablamos de Altay Ulusoy, uno de los actores más populares y talentosos de su generación, cada detalle de su vida personal se convierte en noticia. Y si a eso le sumamos el nombre de Serine Sarıkaya, otra estrella consolidada y admirada, la combinación es explosiva. Juntos protagonizaron una de las series más exitosas y queridas, Medcezir, donde su química en pantalla traspasó la ficción, haciendo que los fans soñaran con una relación en la vida real. Y de hecho, durante un tiempo, esos sueños parecieron hacerse realidad. Se rumoreaba fuertemente que Altay y Serine mantenían una relación sentimental. Las fotos juntos, los avistamientos en público y la evidente complicidad que compartían, alimentaron estas especulaciones durante meses, incluso años. Los fans estaban encantados, celebrando la unión de dos de sus ídolos. Pero como suele suceder en el mundo de la fama, las cosas cambian, las relaciones evolucionan, y a veces, la línea entre lo público y lo privado se vuelve borrosa. Lo que ha llamado la atención últimamente es la aparente reticencia de Altay Ulusoy a hablar abiertamente sobre Serine Sarıkaya, especialmente cuando se le pregunta directamente sobre su relación. Varios reportajes y entrevistas recientes han destacado cómo el actor, conocido por ser bastante reservado en cuanto a su vida privada, ha esquivado estas preguntas con maestría. No es que las haya negado categóricamente, sino que ha preferido desviar la conversación, enfocarla en su carrera, en sus proyectos, o simplemente responder con evasivas corteses. Y aquí es donde entra la intriga. ¿Qué significa esta evasión? ¿Es una estrategia para proteger su privacidad? ¿Indicativo de que la relación ha terminado? ¿O quizás simplemente una forma de mantener el misterio y evitar la atención mediática excesiva? Las teorías abundan. Algunos creen que es una decisión profesional, consciente de que la atención constante sobre su vida amorosa podría eclipsar su trabajo y la imagen que quiere proyectar como actor. Otros sugieren que aunque hubo algo en el pasado, ahora prefieren mantenerlo en un plano personal, lejos de los flashes y las cámaras. Piensen en ello. Altay Ulusoy ha logrado construir una carrera impresionante con roles icónicos en series como Anferia Koydum, Medcezir y Cerde, y su más reciente incursión en Netflix con The Protector y Yakamoz S245. Su talento es innegable y su base de fans es leal y global. En este contexto, es comprensible que quiera mantener un cierto control sobre qué aspectos de su vida se hacen públicos. La presión de los medios y del público puede ser abrumadora, y a veces, la mejor defensa es simplemente no dar pie a las especulaciones. Por otro lado, Serine Sarıkaya también es una figura pública de gran relevancia. Ella, al igual que Altay, ha sido objeto de muchos rumores y especulaciones a lo largo de su carrera. Si ambos han decidido adoptar una postura de discreción, es probable que sea una decisión conjunta o al menos entendida. Mantener un perfil bajo sobre ciertos temas puede ser una forma de preservar la salud de su relación, sea cual sea su naturaleza actual, y de protegerse de posibles malentendidos o juicios externos. Es importante recordar que al final del día son personas. Y como todas las personas, tienen derecho a su privacidad. El hecho de que sean figuras públicas no les quita ese derecho. La constante exigencia de detalles sobre sus vidas personales puede ser agotadora y a veces incluso perjudicial. La forma en que Altay maneja estas preguntas, respondiendo con respeto pero sin ceder a la presión,
N puede ser vista como una señal de madurez y de un deseo genuino de mantener su vida privada fuera del escrutinio público. Además, no podemos olvidar el poder de la imaginación de los fans. Cuando dos personas tan carismáticas y con tanta química comparten pantalla, es natural que los espectadores deseen ver esa conexión trasladada a la vida real. La esperanza de una historia de amor entre Atai y Serrini ha sido un tema recurrente, y la ausencia de confirmaciones explícitas solo aviva aún más esa llama. Cada evasiva, cada respuesta ambigua, es analizada y reinterpretada por los fans en busca de pistas. Podría ser que simplemente disfrutan de este juego de misterio. Tal vez. En un mundo donde la información es tan accesible, la incertidumbre a veces puede ser más cautivadora. La idea de que su relación, sea cual sea, se mantiene en un espacio íntimo y protegido, puede ser vista por algunos como algo romántico y valioso. Por otro lado, también es posible que las cosas hayan cambiado. Las relaciones en el mundo del espectáculo son notoriamente difíciles de mantener debido a las agendas apretadas, los viajes constantes y la exposición pública. Si alguna vez hubo una relación entre Atai y Serrini, es posible que haya llegado a su fin, y ahora ambos estén en diferentes etapas de sus vidas, prefiriendo mantener un recuerdo positivo de lo que fue sin la necesidad de hacerlo público. Lo que está claro es que la manera en que Atai Ulusoy aborda estas preguntas es un reflejo de su personalidad reservada y de su enfoque profesional. No busca la controversia ni el escándalo, sino que se centra en su arte. Y esa dedicación es, sin duda, una de las razones por las que tantos lo admiran. Su habilidad para mantenerse firme ante la presión mediática y para proteger su espacio personal es algo que muchos en su posición podrían aprender. Para concluir, la evasión de Atai Ulusoy ante las preguntas sobre su relación con Serrini y Sarkaya es un tema que genera debate y especulación, pero que en última instancia, habla de la complejidad de la vida de las celebridades y de su derecho a la privacidad. Ya sea que haya algo entre ellos o no, la forma en que Atai maneja estas situaciones demuestra un compromiso con su carrera y un respeto por su vida personal. La admiración que genera este actor no se basa solo en su talento, sino también en la forma en que navega por el exigente mundo del estrellato, manteniendo un equilibrio entre su vida pública y privada. Y ahí lo tienen, mis queridos espectadores. Hemos explorado las razones detrás de esta aparente evasión, las diferentes interpretaciones y el contexto en el que ocurre. Espero que este análisis les haya resultado interesante y que les haya dado una nueva perspectiva sobre el tema. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Realmente aprecio que dediquen su tiempo a ver nuestro contenido. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este asunto. ¿Creen que Atai está haciendo lo correcto al ser reservado? ¿Qué opinan sobre la presión que ejercen los medios sobre las celebridades? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y me ayudan a crear mejor contenido para ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Atai Ulusoy y de las series turcas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho y hasta pronto.